La Universidad de Santiago de Chile, como institución pública comprometida con la calidad de la enseñanza y la transformación del país, sitúa a la educación continua en un rol fundamental para el desarrollo de las personas y la sociedad, desde un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida. A través de la política de educación continua y con miras al 2030, la universidad concibe la educación continua como un ámbito de la docencia universitaria que permite responder a las diversas necesidades formativas de personas, empresas e instituciones del sector público, privado y de las organizaciones de la sociedad civil, aportando con una amplia propuesta de programas al desarrollo regional del país y a la solución de problemáticas del ámbito internacional, con un enfoque de excelencia académica y pertinencia. ¿Cuáles son los principales propósitos de nuestros programas? Desarrollar competencias acorde al mercado laboral. Actualizar conocimientos técnicos específicos. Contribuir a la formación integral de las personas. Los principios que guían la educación continua de la universidad son: excelencia académica, pertinencia y prospección, colaboración para el abordaje de problemas complejos, aprendizaje continuo, bidireccionalidad, compromiso social, innovación y flexibilidad, ética. Conoce más de la política de educación continua en nuestro sitio web y redes sociales. Muy buenos días a quienes nos acompañan hoy en esta jornada del programa Formación Abierta USACH. Mi nombre es Daniela Leiva, soy encargada de difusión y comunicaciones del Departamento de Educación Continua de la Universidad de Santiago de Chile. Y quiero darle la bienvenida a nuestro programa de Formación Abierta USACH, una iniciativa de trabajo conjunta impulsada por nuestro departamento en colaboración con las facultades y unidades académicas que desarrollan programas de educación continua. El propósito de esta instancia es difundir diversas temáticas de interés relacionadas con los cursos, diplomados y postítulos que ofrece nuestra institución, además de abrir espacios de formación gratuitos a diversos públicos, en coherencia con nuestra política de educación continua que pudieron ver en el video y la política de vinculación con el medio, destacando además el compromiso de la USACH con la democratización y apertura del conocimiento que se genera al interior de nuestra casa de estudios. La clase de hoy se titula IFRS 18, Presentación y Revelación de Estados Financieros, Desafíos y Oportunidades en su aplicación. Esta actividad se enmarca dentro de la próxima versión del Diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera. La clase estará a cargo de Luis Alberto Aravena Tapia. Él es doctor en Ciencias de la Administración, profesor de pregrado de Educación Continua y de posgrado en la Universidad de Santiago y asesor independiente en temas relacionados a las IFRS. Para continuar, les comento que esta clase tendrá una duración de 45 minutos aproximadamente y luego dejaremos un tiempo adicional de 10 minutos al final de la clase para que puedan realizar preguntas, las cuales iremos recibiendo a través del chat de Zoom para que sean respondidas por nuestro relator de hoy. Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos en silencio durante la presentación para no interrumpir y les comento también que esta clase está siendo transmitida por nuestro canal de YouTube Educo U Santiago. Dejo con ustedes entonces a Luis Alberto. Adelante, Alberto, puede compartir su presentación. Bien, hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, a propósito de la introducción que vimos recién, el, el Colegio de Contadores, entre sus principios éticos, dice que la actualización y las competencias es un principio ético. Por lo tanto, si a ustedes le preguntan y le dicen ¿en qué estaba?, no digan en una charla, digan estoy en un acto ético, porque obviamente estoy, ¿cierto?,
trabajando con mis actualizaciones de las competencias. Bien, una de las características de la IFRS es que constantemente están cambiando y estamos teniendo normas nuevas, como es el caso de la IFRS 18. Entonces, en esta presentación vamos a ver los aspectos principales que implica la IFRS 18 y los cambios principales respecto de la NIC 1 que la va a reemplazar. Y tratando de identificar ciertos desafíos y oportunidades que implica su aplicación. Bueno, esta norma fue emitida en el 2024, reemplaza la NIC 1, presentación de estado financiero, para mejorar la información sobre el rendimiento financiero. Aquí ya tenemos una pista, rendimiento financiero, y nos va a llevar al tema del estado de resultados, es donde principalmente tenemos los cambios. La aplicación obligatoria es a partir del 1 de enero del 2027, o sea, recién el 2028 vamos a tener estados financieros ya publicados con la aplicación de esta norma. También se puede aplicar en forma anticipada. De hecho, la CMF ya ha estado preparando algunos documentos para las empresas las empresas reguladas por la CMF la puedan aplicar en forma anticipada el 2026, o sea, el 31 de diciembre del 2026, como para publicarla el 2027. Es de aplicación retroactiva, o sea, la primera vez que se aplique, si la aplico en los estados financieros 2026, comparativo con los del 2025. En general, como les decía, la IFRS cuando está cambiando o cuando está emitiendo normas nuevas como esta, lo que busca es generar información más útil para la toma de decisión de los usuarios de los estados financieros. Entonces, vamos a tener presente ese objetivo porque lo vamos a poder visualizar en los principales cambios que implica esta norma. Antes de eso, ¿cierto? El marco conceptual de la IFRS. El marco conceptual sirve para cuando el organismo, el IASB, emite normas nuevas. O sea, todas las normas nuevas van en la dirección de estos conceptos que indica el marco conceptual y que también nosotros lo vamos a poder visualizar al revisar los principales cambios. Me habla el marco conceptual de las características cualitativas fundamentales de la información financiera, que serían la relevancia y la representación fiel. ¿Ya? Relevante, ¿cierto?, que afecta la toma de decisiones. Entonces, la idea es que nosotros visualicemos cómo estos cambios que implica la IFRS 18 buscan ser relevantes, o sea, buscan afectar la toma de decisiones de los usuarios de los estados financieros. Así también, el marco conceptual considera las características cualitativas de mejora, las indicadas ahí, y cuando hablamos de características cualitativas de mejora, ¿qué es lo que busca mejorar? Mejorar la utilidad de la información para la toma de decisiones. Entonces, también nosotros, al revisar los cambios que implica la IFRS 18, vamos a poder visualizar que se busca que la información sea más comparable, verificable, más oportuna y que sea más comprensible por los usuarios de los estados financieros. En la práctica, lo que quiero decirlo al hacer el link con el marco conceptual, que el marco conceptual principalmente me está indicando que es información financiera para la toma de decisiones. Útil, ¿cierto?, para la toma de decisiones. Y esta IFRS 18 es una expresión muy práctica de este vínculo entre lo que es los estados financieros y la toma de decisiones de los usuarios. Ya. Vamos en específico, ¿cierto?, a revisar ya el tema de la IFRS 18. Miren el nombre de la IFRS 18, presentación y revelación en estado financiero. ¿Ya? La NIC 1 se llama presentación en estado financiero. Entonces, ya al comparar los nombres, ya podemos visualizar a dónde apunta principalmente los cambios. Repito, NIC 1, presentación de estado financiero. IFRS 18, presentación y revelación
de los estados financieros. Entonces adivinen dónde están principalmente los cambios. Exactamente, revelación. ¿Ya? Para allá apunta, ¿cierto?, el tema. Dice, esta nueva norma establece los requerimientos para la presentación e información a revelar. Presentación, información a revelar, que ya está presente, ¿cierto?, en el título de la norma. Entonces, información a revelar en los estados financieros para ayudar a asegurar que proporcionen información relevante y representación fiel. Y como vimos recién, información relevante y representación fiel son, ¿cierto?, las características fundamentales de la información financiera de acuerdo al marco conceptual. Información relevante, ¿cuándo la información es relevante? Cuando me sirve, ¿cierto?, para la toma de decisiones, cuando interfiere con la toma de decisiones, cuando cambia la toma de decisiones. ¿Ya? Y representación fiel, fiel al sentido, ¿cierto?, de negocio que tiene la transacción, negocio. Ahí también vamos a rescatar, ¿cierto?, ese concepto que también lo vamos a poder visualizar en estos cambios que implica la IFRS 18. Y pongan atención con esto. Dice, el IASB no consideró todos los aspectos de la NIC 1 al desarrollar la IFRS 18, dado que se centró en el estado resultado del periodo. Entonces, a ver, si alguien dice, pucha, la NIC 1 va a quedar derogada, ahora la IFRS 18, me voy a tener que estudiar de toda la norma de nuevo. No, todo eso que aprendimos, ¿ya?, de reconocimiento, de medición que señalaba la NIC 1, continúa siendo igual. ¿Ya? Cuando armábamos estado de situación financiera y la NIC 1 me decía, estos son los rubros mínimos que deben estar en el estado de situación financiera, si eso lo aprendieron, bien, porque sigue vigente. ¿Ya? Entonces, es que prácticamente todo, ¿cierto?, lo de la NIC 1 se traspasa a la IFRS 18. Excepto, y como dice acá, es que hay cambios principalmente relacionados con el estado de resultado. Ahí es donde vamos a tener ciertos cambios. Entonces dice, esta norma tiene como objetivo mejorar la información financiera mediante requerir que una entidad presente subtotales en el estado de resultado operativo, de inversión y financiamiento. Entonces, aquí ya tenemos un cambio relevante en el estado de resultado, porque antes el estado de resultado del periodo, digo estado de resultado del periodo para que lo separemos de los otros resultados integrales que continúa igual. El estado de resultado del periodo, que antes se presentaba como una sola cifra, ahora ese se va a tener que abrir en un resultado operativo, un resultado de inversión y un resultado de financiamiento. Si alguien se maneja más o menos en el estado de flujo efectivo y está pensando parecido al estado de flujo efectivo, es exactamente como el estado de flujo efectivo, ya la NIC 7. El estado de flujo efectivo ya lo separábamos en operativo de inversión o financiamiento, pero obviamente en el contexto de los flujos de efectivo, ¿ya?, en base percibida. Ahora lo estamos haciendo con el resultado que está en base de vengado. Entonces, ahí es donde tenemos el principal cambio de la IFRS 18, que el resultado se va a desagregar en operativo de inversión y financiamiento. Y si nosotros analizamos, ¿cierto?, con lo que vimos en las slides anteriores, obviamente va a significar información más útil, ¿cierto?, para la toma de decisiones, porque ahora el usuario de los estados financieros va a poder ver información que antes con la NIC 1 no podía visualizar. Otro tema relevante de la IFRS 18 tiene que ver con las medidas de desempeño. ¿Ya? Que la norma, ¿ya?, requiere que la entidad revele medidas de desempeño definidas por la gerencia, específicamente cómo calculó estas medidas de desempeño. ¿Ya? Entonces, ese es otro de los temas relevantes de la norma. Entonces,
Si se dan cuenta, cuando estamos hablando de este primer punto, requerir que una entidad presente subtotales operativos y financieros, estamos hablando de la presentación. ¿Cómo, cierto, la presentación del estado de resultados se va a desagregar en esas tres categorías? Y cuando estamos hablando de las medidas de desempeño, ¿cierto? Estamos hablando de revelación. Entonces ahí está lo que les comentaba anteriormente, que esta norma tiene que ver con presentación y revelación, y que está obviamente en el nombre de la norma. Y por lo tanto, no cambia ni el reconocimiento ni la medición. Claro, porque el reconocimiento, por ejemplo, cuando decimos reconocimiento, las características que debe cumplir una partida para que sea inventario, que es para vender en el curso normal de las operaciones, NIC 2. Eso no cambia. O que el inventario se mide al costo valor neto realización, al menor entre los dos, tampoco cambia. ¿Me siguen? Por lo tanto, no hay cambios en el reconocimiento ni en la medición, porque además eso no está en la NIC 1, ¿ya? El reconocimiento y la medición está en cada una de las normas. Por lo tanto, nuestros cambios tienen que ver con la presentación y la revelación, ¿ya? Veamos esto del el resultado desagregado. Por ejemplo, bajo la NIC 1 se informaba que el resultado neto, ¿cierto?, del periodo era una utilidad de 5.000. O sea, partía con los ingresos, el costo, margen, y llega resultado neto, una utilidad de 5.000. Ahora, bajo la IFRS 18, se deberá informar que el resultado de la operación son 8.000, una utilidad, que el resultado de inversión es una utilidad de 3.000 y que el resultado de financiación es una pérdida de 6.000, ¿ya? Suma 5.000, ¿ya? Entonces, ahí está visualizado, ¿cierto?, el cambio en el estado de resultado. Como la norma lo dice, ¿cierto?, usa mucho esto de desagregar el resultado, ¿ya? El resultado que antes era 5.000 lo desagrego en las tres categorías. Entonces, podemos visualizar, esto mejora la utilidad de la información financiera para la toma de decisiones, porque un usuario, ¿ya?, que antes veía que el resultado era una utilidad de 5.000, va a poder visualizar ya, pero ¿de dónde viene ese resultado? ¿De la operación, de la inversión o de la financiación? Entonces veamos, por ejemplo, este concepto de beneficio y pérdida, o sea, el resultado que tiene que ver con inversión. ¿Qué dice la norma del resultado de inversión? Dice, incluye principalmente ingreso y gasto derivados de la aplicación del método de la participación. ¿Ya? Por ejemplo, una inversión en asociada, donde tengo influencia significativa, ese resultado, sea una ganancia o sea una pérdida, va a ser parte del resultado de inversión. U otros ejemplos de resultados que se van a relacionar con inversión. Cualquier activo, ¿ya?, que me genere algún resultado. Por ejemplo, las propiedades de inversión, NIC 40. Las propiedades de inversión son propiedades inmobiliarias, la empresa es dueña de la propiedad inmobiliaria y la ofreció en arrendamiento a terceros. Entonces, ese sería un resultado de inversión. O cualquier otro, ¿cierto? Por ejemplo, si la empresa compra acciones de una empresa, ¿ya?, con el ánimo de inversión, obviamente su resultado va a ser parte de la inversión. Veamos el resultado de financiación. Dice, incluye gasto, que probablemente dice la norma que sea mayor que los ingresos por financiación. Pero la empresa también puede tener ingresos por financiación, en el caso que, por ejemplo, cobre intereses al cliente. Entonces, ese ingreso sería por financiación. Y miren acá, el resultado de operación. Dice, es la categoría central y solo se define negativamente. ¿A qué se refiere con que se define negativamente? Es que todo resultado que no sea de inversión y que no sea de financiamiento es resultado operacional. A eso se refiere cuando se define negativamente, ¿ya? Porque más allá de decir que es habitual,
que es del giro. Ustedes no usan el concepto de giro, la IFRS no usa el concepto de giro. Lo que la norma, ¿cierto?, define como operación es todo lo que no es de inversión y no es de financiamiento, ¿ya? Entonces dice, la categoría central solo se define negativamente, es decir, por exclusión, cualquier resultado que no encaje en ninguna de las otras predefinidas, como sería inversión o financiación. Ya, entonces, sintetizando, decíamos, la norma dice que el resultado que antes lo presentaba como uno solo en la NIC 1, ahora la IFRS 18 me dice desagregarlo, ¿cierto?, en operacional de inversión y financiamiento, las tres categorías, y me da, ¿cierto?, alguna indicación de cuáles podrían ser, ¿cierto?, de financiamiento, inversión y de la operación. Ahora, veamos otro concepto. Despierten todo, ¿ya? Este concepto parece denso, pero después lo revisamos y concluimos que efectivamente es denso, ¿ya? Entonces, atención. La norma habla de un concepto de la actividad principal ya especificada. A ver, o sea, en el fondo la norma le está diciendo a la empresa, tiene que especificar cuál es su actividad principal, ¿ya? ¿Cuál es su actividad principal? Porque, por ejemplo, si uno piensa en empresas del retail, esas empresas que venden productos con una tarjeta de crédito, ¿cuál es su negocio principal? ¿Vender producto o financiar al cliente? ¿Sí? Y entonces la norma dice, bueno, nosotros no somos los de afuera los que vamos a definir cuál es su negocio principal, si es vender producto o financiar, ¿cierto?, a los clientes, sino que la norma, la empresa, va a tener que definir cuál es su actividad principal, que obviamente la actividad principal va a ser la actividad de la operación. Entonces, dice, las empresas deberán evaluar si tienen una actividad principal del negocio especificada. Por ejemplo, una empresa que se dedica principalmente a la inversión de distintos tipos de activos. Hay empresas que solamente se dedican, ¿cierto?, a invertir, ¿ya? Toman fondos, ¿cierto?, invierten en una empresa, invierten en acciones, ¿ya? Entonces, si la empresa se dedica principalmente a la inversión de distintos tipos de activos, si la inversión en activos no fuera de la actividad principal, el negocio se clasificaría, ¿cierto?, el resultado se clasificaría como resultado de inversión, ¿sí? Si es que mi actividad principal no está referida o no está definida como inversión de activos, ¿ya? Entonces, si tengo, ¿cierto?, esos ingresos, se va a considerar como de resultado de inversión. Entonces, de cajón, si estamos diciendo que no está, ¿cierto?, definida como la actividad principal, va a ser de inversión, pero si está definida como la actividad principal, entonces va a ser una actividad de la operación, ¿sí? Ahí lo puse, ¿ya? Si es la actividad principal, es un resultado de la operación, el hecho de invertir en activos. Pero esta definición, ¿cierto?, la va a hacer la empresa. La empresa va a hacer la evaluación de si tiene una actividad principal de negocio especificada, ¿ya? Entonces, si la empresa define que su actividad principal de negocio es invertir en activo, entonces los resultados de inversión para esa empresa van a ser resultados operacionales, ¿ya? Entonces, en este contexto, estamos en que la empresa va a tener que evaluar, ¿cierto?, su negocio, ¿ya? Aplicar su juicio profesional para poder identificar si esta es o no su actividad principal de negocio, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo anterior, una empresa deberá revelar si invierte en activo como actividad de negocio principal. Porque si invierte en activo como actividad de negocio principal,
entonces esos resultados van a ser parte de su operación. O si proporciona financiación a los clientes como actividad de negocio principal, entonces deberá definir, ¿cierto?, esto como parte de la operación. Y es lo que yo les comentaba recién, ¿cierto? Decía, las empresas del retail que venden productos con financiación, bueno, van a tener que definir si la financiación, ¿cierto?, es su actividad principal de negocio. Porque si la financiación es su actividad principal del negocio, entonces obviamente eso va a pasar a ser parte del resultado operacional. Veamos acá gráficamente, ¿cierto?, cómo estaría quedando este nuevo resultado. Voy a tener el resultado de la operación, ¿cierto?, definido de acuerdo a lo que vimos anteriormente, un resultado de inversión, en este caso una pérdida, y ahí vamos a tener el resultado antes de financiación e impuesto a las ganancias. Luego, ¿cierto?, se le va a incorporar el resultado de financiación, los impuestos a las ganancias, eso no cambia, NIC 12, y ahí voy a llegar al resultado del periodo. Si ustedes recuerdan, como les dije anteriormente, en la NIC 1 solamente teníamos el resultado del periodo, teníamos resultado antes de la ganancia, el impuesto a la ganancia y el resultado neto del periodo. En cambio ahora, ¿cierto?, lo podemos visualizar que hemos desagregado el resultado del periodo en financiación, operación y financiamiento. Entonces, obviamente vamos a tener que generar información, ¿cierto?, para poder hacer esta separación, aplicar el juicio, ¿cierto?, para ver si hay una actividad principal especificada, y como decía, poder recoger este tipo de información, y el primer año que lo realicemos, lo tenemos que hacer comparativo con el año anterior. ¿Ya? Entonces, se busca mostrar un rendimiento, resultado. Ahí está, ¿cierto?, que en algunas slides yo les dije rendimiento, ¿ya? Y el rendimiento tiene que ver con el resultado. Busca mostrar un rendimiento más alineado al modelo de negocio. ¿Sí? Claro, ¿cuál es mi negocio? Si eso es lo que me está diciendo. Tu negocio es la inversión, es el financiamiento, es la operación, ninguno de los anteriores, todos los anteriores. Entonces, ¿se fijan? Ahí está, ¿cierto?, esta relación de rendimiento, resultado y alineado al modelo de negocio. ¿Ya? Oye, hago una pausa nomás, que alguien está levantando la mano, pero tienen que hacer la pregunta por chat, ¿ya? Y al final, ¿cierto?, vamos a ir respondiendo las preguntas. ¿Ya? El otro tema, ¿cierto?, uno era el resultado, esto tiene que ver con las medidas de desempeño. Medidas de rendimiento definidas por la gerencia. Esta es la sigla que usa, ¿cierto?, la norma, ¿cierto?, en inglés. Y pongan atención a esto para que tampoco, ¿cierto?, se confunda o haya una confusión. Dice, si la gerencia define medidas de rendimiento financiero o no financiero, ¿ya? Financiero, las tradicionales, ¿cierto?, de rentabilidad, de endeudamiento, etc. O no financiero, por ejemplo, relacionado con temas de sostenibilidad, ¿ya? Entonces, si la gerencia define estas medidas de rendimiento en los estados financieros o en otra fuente de comunicaciones, debe revelar en los estados financieros cómo, ¿ya?, hizo los cálculos. Entonces, atención, ¿ya?, para que no exista la confusión. No es que la norma, la IFRS 18, me esté obligando a revelar medidas de desempeño. ¿Sí? Porque he escuchado por ahí en los pasillos que dicen, oye, la IFRS, ahora con la IFRS 18 hay que revelar medidas de desempeño. No, 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 no. La norma dice que si la empresa revela medidas de desempeño, en los estados financieros o en cualquier otra comunicación, en un reporte integrado, en un reporte de sostenibilidad, en la página web, ¿cierto?, donde sea,
entonces en los estados financieros va a tener que señalar cómo hizo el cálculo, ¿sí? Entonces, eso es, no es, decía que la norma me esté diciendo que revele medidas de desempeño, sino que revele cómo las calculé. Entonces ahí puse, a ver si se entiende mejor, dice, la norma pide que se revele el cálculo de las medidas de desempeño si es que la empresa ha revelado medidas de desempeño. Recuerden, no solamente en los estados financieros, sino que en cualquier otra comunicación que haya efectuado la empresa, como la memoria integrada, reporte de sostenibilidad, la página web, etc. Entonces, siguiendo con este concepto de las medidas de desempeño, dice, varias empresas suelen utilizar cifras especialmente desarrolladas en la comunicación, en los mercados financieros, donde a menudo no queda muy claro la definición, ¿ya?, de esta medida de desempeño. Entonces, por ejemplo, que usan un concepto de EBITDA ajustado. ¿Qué significa ajustado? ¿En qué le ajustó? ¿Ya? O dice resultado de operación sostenible. ¿Pero qué es resultado de operación sostenible? ¿Ya? O resultado, ¿cierto?, antes de efectos especiales. ¿Pero qué son efectos especiales? Entonces, si se dan cuenta, estos ejemplos de estas medidas de desempeño, la verdad es que no queda claro, ¿cierto?, a qué se refieren. Entonces, por eso la norma pide que la empresa revele a qué se refiere esta medida de desempeño, ¿cierto?, y que revele cómo la calculó. ¿Ya? Ahora, ojo, ya después la norma dice, pero no todo lo que la empresa está revelando como medida de desempeño tendrá que explicar el cálculo, porque si la empresa dice margen bruto, bueno, está claro que el margen bruto son los ingresos menos los costos de venta. Entonces no voy a poner a revelar que el margen bruto es los ingresos menos el costo de venta, ¿me siguen? Sino porque obviamente para todo el usuario de los estados financieros queda claro lo que es margen bruto. Entonces no, eso no es una medida de desempeño, ¿cierto?, que requiera revelación, pero sí esto es como que les decía, esos ejemplos en que para el usuario de los estados financieros no queda claro, ¿cierto?, qué significa. Además, ¿cierto?, miren acá cómo se cruza una norma contable con norma de auditoría. Dice que la estipulación de estas medidas de desempeño, incluida en la revelación, estarán, ¿cierto?, sujetas a requisitos de auditoría. O sea, la empresa está diciendo, la norma está diciendo, si la empresa revela cómo calculó las medidas de desempeño en los estados financieros, por ser parte de los estados financieros, es parte de la auditoría. ¿Ya? O sea, obviamente en el contexto de la empresa que audita los estados financieros. ¿Ya? O sea, si la empresa audita los estados financieros, obviamente también les van a auditar, ¿cierto?, esta medida de desempeño porque lo dice la norma específica. Ya, bueno, hemos revisado, ¿cierto?, así como en forma bien sintética, los cambios principales. ¿Ya? Hemos identificado también lo que no son cambios para que no haya confusión, ¿cierto?, en la aplicación, y tratando de identificar, ¿cierto?, en el contexto de que estos cambios se relacionan con el marco conceptual para entregar información más útil a la toma de decisión de los usuarios, ¿cierto? ¿Cuáles serían algunos desafíos y oportunidades que implicaría la aplicación de esta norma? ¿Ya? Entonces, bueno, conocimiento del negocio, ¿ya? La administración, que nace la contabilidad, ¿cierto? Administración y finanzas, sea, ¿cierto? Tiene que tener un conocimiento del negocio. Claro, si voy a definir si hay una actividad principal de operación, de financiamiento, de inversión, obviamente tengo que tener un conocimiento del negocio. Algo que no necesariamente el externo lo tiene. ¿Se acuerdan? Les decía yo esto de la empresa del retail que te vende productos y te cobra intereses. Entonces, uno de afuera dice, ya, pero ¿cuál es el negocio? ¿Vender productos o financiarte? Pero esa definición la va a tener que tomar la empresa, no el que está afuera.
indudablemente, ¿cierto? Para eso voy a tener que tener un conocimiento, ¿cierto? Del negocio. La generación de información desagregada. Claro, a lo mejor cuando antes tenía un resultado que no lo desagregaba en 3 categorías, generaba un tipo de información, pero ahora al separarlo en esas 3 categorías, voy a tener que generar otro tipo de información. Implementación de análisis diferente. El negocio, ¿ya? Acuérdense que nosotros cuando hablamos de IFRS decimos el objetivo principal de la IFRS es mostrar los riesgos y oportunidades del negocio en los estados financieros. Entonces, acá, ¿cierto? Cuando estamos haciendo esta separación, tiene que ver con el negocio, tiene que ver con información, ¿cierto? Que se está entregando del negocio. Cambio en las comunicaciones, cómo la empresa se comunica con los usuarios de los estados financieros a entregarles cierta información distinta, información que antes no tenía. El uso intensivo del juicio profesional, ¿ya? El hecho, ¿cierto?, de determinar cuál es tu actividad principal. La empresa tiene que aplicar, ¿cierto?, un juicio profesional para llegar a hacer esa determinación, que como les decía anteriormente, no es una determinación que hace un externo, sino que internamente la empresa debe efectuar. Coordinación interna, ¿cierto?, y de recursos, y competencias técnicas y genéricas. Claro, aquí hay otra forma de mirar los estados financieros, una relación, ¿cierto?, de los estados financieros con el negocio, y todo eso expresado en la aplicación de la IFRS 18. Entonces, se requieren estas competencias técnicas y genéricas. Bueno, pero terminamos con algo positivo. Si estamos diciendo los desafíos, decir, pucha, todo lo que me va a costar. Sí, pero también, ¿cierto? Esta norma ofrece oportunidades, un mejor entendimiento del negocio que implica una aplicación más adecuada de las distintas IFRS. Fíjense que cuando decimos que el entendimiento del negocio me va a mejorar la aplicación de la IFRS 18, no, pero es que no es solamente de la IFRS 18. Si yo entiendo mejor el negocio, me va a ayudar a aplicar todas las demás IFRS, porque como les dije anteriormente, cuando hablamos de transparencia como objetivo de la norma, es mostrar riesgos y oportunidades del negocio. Entonces, si por esta norma voy a tener que conocer mejor mi negocio, obviamente voy a aplicar mejor, ¿cierto? No solamente esta norma, sino todas. Alinear la comunicación que la empresa hace en los estados financieros, a los requerimientos de los stakeholders, ¿ya? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué información requieren, ¿cierto?, los stakeholders, los usuarios de los estados financieros, los inversionistas, los clientes, etcétera? Entonces, indudablemente, al entregar esta información que requiere la IFRS 18, es otra forma, ¿cierto?, de alinear lo que quiere comunicar la empresa con lo que requieren, ¿ciertos?, los usuarios. Mayor utilidad en la información financiera para la toma de decisiones. ¿Se acuerdan que les decía antes que mejorar, ¿cierto?, o las características cualitativas de mejora es mejorar la utilidad de la información para la toma de decisiones? Y obviamente, de acuerdo a lo que hemos revisado, apunta esto hacia allá, ¿cierto? Mejor información para la toma de decisiones. Identificar requerimientos de competencia técnicas y genéricas, ¿ya?, para poder aplicar esa norma. Ampliar la aplicación del juicio profesional, que obviamente en IFRS el juicio profesional es requerido, es adecuado, la empresa tiene que tomar ciertas decisiones. Visualizar la contabilidad como una herramienta de la gestión empresarial. Bueno, la IFRS siempre, ¿cierto?, ha visualizado la contabilidad como una herramienta de la gestión empresarial, y por eso se preocupa, en el contexto que dice de transparencia, de que en los estados financieros se muestran los riesgos y oportunidades del negocio, ¿ya? Entonces, que es una comunicación de la empresa hacia los grupos de interés, ¿cierto? Entonces, mirar la contabilidad, visualizar la contabilidad, aplicar la contabilidad como una herramienta para la gestión empresarial, y no meramente, ¿cierto?, como una contabilización, una revelación o una presentación, sino que van apuntando, ¿cierto?, a ese
objetivo. Bien, eso era principalmente, ¿cierto?, lo que le quería mostrar. Me dijeron 40 minutos, exactamente 40 minutos, ya, la presentación. Muchas gracias, Luis Alberto, por la presentación. Bueno, les invitamos entonces a dejar sus preguntas en el chat. Y mientras tanto van pensando las preguntas, les quiero dejar cordialmente invitados a conocer el Diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera que imparte la Universidad de Santiago. Les voy a dejar el enlace en el chat de Zoom para que puedan revisar toda la información. Veo una pregunta de David Albertón. Me parece que tenía la mano levantada hace un momento, entonces quizás se trata como de ese momento de la presentación, o no sé si se habrá quizás abordado después a medida que se fue avanzando, pero podríamos quizás ahí reiterar algunas cositas. Dice, entonces, el momento de consolidar los estados financieros de un holding prima la actividad de operación de la que consolida para esta apertura en el estado de resultados. Ya. Hola David, ¿cómo estás? ¿Ya? Lo conozco a David. Ah, perfecto. Y siempre haciendo unas preguntas así como tan. Ok, sí, o sea, hay que mirarlo cuando estamos diciendo, ¿cierto? Estado financiero consolidado de empresa X y subsidiaria. Entonces, claro, el análisis va a tener que ser a nivel de X y subsidiaria. Pero ojo con esto, a ver. El análisis va a tener que ser del conjunto de todas las empresas, no necesariamente de la matriz. ¿Ya? ¿Y por qué lo comento? Porque me acuerdo de una empresa que la matriz, ¿cierto? Eran dos empresas mineras. La matriz solamente tenía la inversión, que era la filial, y la filial que hacía, ¿cierto? Una explotación minera. ¿Me siguen? Claro, si uno se va a la matriz, uno diría, ah, la matriz es, ¿cierto? La actividad principal es de inversión. ¿Sí? Porque lo único que tiene es una inversión en una empresa minera. Pero resulta que cuando lo consolide, probablemente el negocio principal sea la extracción minera. ¿Me siguen? Entonces, no hay que quedarse con que la actividad principal es lo que hace la matriz, sino que al determinar la actividad principal, tengo que juntar todas las empresas a nivel consolidado y ahí ver, ¿cierto?, cuál es la actividad principal. ¿Ya? Ahí también por la pregunta. Yeah. Ahí dice, perfecto, entiendo, muchas gracias. Yeah. Entonces vamos a esperar un poquito que vayan apareciendo más preguntas. Apareció la pregunta de Karen Piña. Dice, muchas gracias por todas las explicaciones. Una consulta. ¿Cómo afecta esto para empresas bajo IFRS PYME? Ya. A ver, en términos generales, los cambios de la IFRS Full, ya digo full porque obviamente es lo que estábamos revisando, los cambios de la IFRS Full no le aplican a la IFRS PYME hasta que la IFRS PYME cambie. Si es que cambia, o sea, no necesariamente todo lo que aplica en la IFRS Full lo va recogiendo la IFRS PYME. Así que si está aplicando IFRS PYME, no le aplica, ¿ya? Hasta que la IFRS PYME cambie. La IFRS PYME es bien lenta para cambiar, ¿ya? No es que, ¿cierto? Si esto ocurrió en la full el 2027, va a ocurrir el 2029, ¿cierto? En la PYME. Probablemente, y esto es una opinión muy personal, probablemente en una empresa PYME esto no sea tan relevante, ¿ya? Ahora, tenemos otro problema, es la definición del concepto de PYME, ¿ya? Que el concepto de PYME no necesariamente es una empresa pequeña, mediana, sino que es una empresa no regulada. Entonces, ahí nos encontramos con otra cosa porque una empresa no regulada puede ser una empresa bien grande. Bueno, pero sintetizando, no le aplica a la empresa que está aplicando IFRS PYME. Gracias. La pregunta de Catalina Cantillana dice, ¿cómo podría impactar esta norma en las estructuras de costeo de las empresas o a nivel de sistemas de información como SAP S4?
no sea a costeo de, ¿qué costeo de inventario? No sé. A ver, bueno, voy a responder de las dos formas que más o menos puedo haber entendido la pregunta. Si se refiere, ¿cierto?, a costeo de un inventario, de propiedad, planta de equipo, en los costeos no va a cambiar. Ahora, en los sistemas de información, como SAP, sí, eventualmente podría, ¿cierto?, tener un impacto, porque como les decía anteriormente, voy a recoger la información, voy a tener que recoger la información de forma distinta y a lo mejor, claro, el sistema, el software, me entregaba un resultado no desagregado, ¿ya? O sea, el resultado completo. Y a lo mejor tendré que hacerle una modificación para poder desagregar, ¿cierto?, el resultado. Eh, pero también a lo mejor eso se puede hacer o sea, si el software me entrega un solo resultado, ¿cierto?, sin desagregar, pero a lo mejor manualmente lo puedo desagregar. Así tampoco considero que sean muchas partidas, ¿cierto?, que estén relacionadas con la inversión, con el financiamiento, ¿cierto?, etcétera. En mi opinión personal, yo siempre digo, los software, ¿cierto?, nunca deberían ser un impedimento, ¿cierto?, para aplicar una norma nueva, eh, sino que deberían ser una ayuda, ¿ya? Y si no me ayuda, lo puedo hacer manual, ¿ya? Pero es una opinión muy personal. Ella, Catalina, dice, me refiero a grandes empresas que tienen estructuras de centros de costos. Grandes empresas que tienen centros de costo. Bueno, entonces entiendo que uniéndolo con la otra parte de la pregunta, Ujú. que tiene que ver, ¿cierto?, de cómo, ¿cierto?, se recogen todos esos costos que me impactan el resultado. Creo que va para allá, ¿cierto? Eh, y obviamente la respuesta es similar en el sentido, ¿cierto?, que eh, tendrá que hacerse las modificaciones necesarias como para poder recoger esos centros de costo y poder identificarlos, ¿cierto?, en estas tres categorías. Perfecto. La pregunta de Ignacio Villalobos dice, si existen varios segmentos de negocio y se revelan en los estados financieros, ¿se debe presentar la separación entre operación, financiamiento e inversión para cada uno de los segmentos? Ya, a ver, segmento de negocio y FRS 8, ¿ya? Entonces, claro, los segmentos de negocio no tienen que ver con esta separación, porque esta separación operacional de inversión y financiamiento, sino que tienen que ver, ¿cierto?, con que la empresa tiene como segmento de negocio la minería, la comunicación, ¿cierto?, o el área vitivinícola, etcétera. O sea, una separación distinta a la separación que hacemos en el estado de resultados. Ahora, en el contexto, ¿cierto?, de la IFRS 18, de la IFRS 8, de segmento de negocio, dice que hay que conciliar eso con lo que estoy mostrando en el estado de resultados. Y si ahora en el estado de resultados, ¿cierto?, estoy mostrando los tres tipos desagregados, entonces, obviamente, voy a tener que, para efectos de la IFRS 18, de la IFRS 8, también desagregar, porque si no, no voy a tener cómo, ¿cierto?, poder hacer el cruce, que es lo que me pide la IFRS 8, que lo que yo separé en los segmentos de negocio lo pueda conciliar con lo que tenga en el estado de resultados, y ahora el estado de resultados lo voy a tener separado, ¿cierto?, en esas tres categorías, ¿ya? Mucha pega, sí, en realidad. Bien, vamos a pasar a la pregunta de Jonathan. Dice, ¿la venta de activos fijos se clasifica como de operación? Si es así, ¿se debería ajustar este resultado para determinar el EBITDA? No conozco ahí lo que significa la ¿Eh? sigla. Es que lo que pasa es que si una empresa, ¿cierto?, eh, vende propiedad, planta y equipo y con eso genera un resultado, eh, y voy a ir aplicando, ¿cierto?, lo que conversamos de la norma. Hay que ver si eso, ¿cierto?, primero, es de operación o de financiamiento, es de inversión o financiamiento, ¿ya? Si no es de financiamiento, no lo es, obviamente, ¿ya? Habría que ver, ¿cierto?, si es de inversión. No, pues vender propiedad tampoco es de inversión. Por lo tanto, si analizamos,
no es ni de inversión ni es de financiamiento. Por lo tanto, como dice, ¿cierto?, por ahí la norma, entonces de la operación, pero por una definición negativa, ¿cierto? Porque no es ni de financiamiento, ¿ya?, ni de inversión. Por lo tanto, sería de la operación. Ven que aquí el concepto de operación no tiene nada que ver con el giro, porque, o con la habitualidad, porque en realidad lo que es de la operación que no sea ni de inversión ni de financiamiento. Entonces nos quedamos con que, ¿cierto?, es efectivamente, ¿cierto?, de el concepto de operación, resultado de la operación. Ahora, en el cálculo del EBITDA o de cualquier, ¿cierto?, otra medida de desempeño, la empresa, ¿cierto?, tiene la libertad, y esto no lo dice la norma, tiene la libertad de revelar las medidas de desempeño que considere, ¿ya?, y hacer los ajustes que considere. Por eso la norma, ¿cierto?, decía EBITDA ajustado. ¿Ajustado a qué? No, es que le ajusté porque le saqué, ¿cierto?, este resultado por la venta de propiedad, planta y equipo. Bueno, ¿la empresa puede hacer? Sí, puede hacer eso. O sea, puede hacer, determinar la medida de desempeño que considere que sea necesaria, pero revelando, ¿cierto?, el ajuste que le hizo, ¿ya? No es que la norma me va la IFRS 18, me va a regular qué es lo que es el EBITDA, qué es lo que es ajustado, no se mete en ese tema, ¿ya? La empresa tiene la libertad, ¿cierto?, de señalar las medidas de desempeño que quiera, y por eso es que la norma le dice, entonces, revéleme el cálculo, ¿ya? Bien. La pregunta de Guillermo Moreno dice, ¿es correcto aseverar que con la implementación de esta norma, el concepto de ingresos, gastos y costos fuera de la explotación desaparece, así como también la presentación del ERI por definición o naturaleza? Sí, bueno, aquí nosotros nos centramos en conversar solamente las cosas que, o de la IFRS 18, pero cada vez que una norma, aparece una norma nueva, una norma se modifica, modifica a otras, ¿ya? Eh, entonces, efectivamente, bueno, primero, en IFRS nunca existió el concepto de ingreso, explotación, ¿ya?, y costo de explotación. Ese es un concepto del giro que usábamos los principios contables chilenos derogados. Pero sí hablábamos del ingreso ordinario, ¿ya?, que es un ingreso habitual. Entonces, vamos a tener que, ¿cierto?, ir viendo otras normas. Por ejemplo, en el estado de flujo efectivo, no lo comenté aquí, ¿ya?, el estado de flujo efectivo permitía que los dividendos y los intereses se clasificaran como operacional o de inversión y financiamiento, o operacional o de inversión y financiamiento. Permitía eso la NIC 7. Ahora, como los resultados los estoy separando en esas tres categorías, entonces la NIC 7 ya no está la posibilidad de considerar los dividendos y los intereses como operacional, porque no sería, ¿cierto?, consistente con lo que me está diciendo la IFRS 18. Entonces, se modifica la NIC 7, ¿cierto?, para decir que ahora los dividendos y los intereses sí se tienen que clasificar como financiamiento e inversión sin tener la opción de clasificarlo como parte de la operación. Con ese ejemplo lo que quiero, ¿cierto?, graficar es que, claro, aquí revisamos, ¿cierto?, los cambios de la IFRS 18, pero eso implica que otras normas también van cambiando. No la norma de ingreso, para que tampoco se queden con la idea de, ¿cierto?, de que de la IFRS 15 que va a implicar cambios, ¿no? Porque los ingresos ordinarios, ¿cierto?, van a seguir siendo, de acuerdo a la IFRS 5, ingresos habituales, ¿cierto?, que se van a medir al precio de la transacción menos la contraprestación variable. Todo eso va a continuar, porque eso tiene que ver con reconocimiento y medición. Lo que pasa es que ahora ese ingreso ordinario a lo mejor lo voy a tener que separar en tres. ¿Me sigue? Entonces, ahí en ese caso no hay cambio. Sí. Gracias, Luis. Voy a pasar a la siguiente pregunta de Camilo Bono. Dice, ¿crees que habrá medidas de desempeño mínimas a presentar obligatoriamente por la Comisión para el Mercado Financiero?
Perdón, no entendí al inicio de la pregunta. O sea, ¿crees que habrá medidas de desempeño mínimas a presentar obligatoriamente por la CMF? Ya. Como es opinión personal, me encanta esto. ¿Ya? Sí, de eso. Ya. Yo creo que no, pero es por lo siguiente, porque la CMF siempre ha respetado mucho a la IFRS. ¿Ya? Eh, o sea, si la IFRS no me exige, ¿cierto? Entonces, en la aplicación de esta norma, creo que la SMF no me lo va a exigir. ¿Ya? Eh, Ahora, si uno piensa en las empresas reguladas, ¿cierto? Por la SMF, que publican, por ejemplo, memoria, o sea, en las memorias sí publican medidas de desempeño. ¿Ya? Eh, pero no necesariamente, ¿cierto? Porque la CMF me obliga a hacerlo, sino porque la empresa, ¿cierto? Quiere hacer esa comunicación a sus inversionistas, ¿cierto? Actuales, potenciales. Eh, claro, entonces ahí la empresa, y no la CMF, la empresa va a tener que, ¿cierto? Revisar qué medidas de desempeño estoy revelando y si esas medidas de desempeño eh, tienen versiones propias, eso que les decía yo, ajustado, ¿cierto? Ajustado por tal tema. Y si es así, entonces la empresa tendrá que revelar cómo las calculó. Pero sintetizando, ¿cierto? La respuesta, yo no creo que la CMF te obligue, ¿cierto?, a revelar medidas de desempeño. Bien. Otra pregunta acá. Dice Juan Vallejos. ¿La IFRS 18 tiene impacto en cómo se presentan los efectos de diferencias cambios? Ya sea que afecte a cada una de las actividades, operación, inversión y financiamiento. Exacto, ¿ya? La diferencia de cambio, ¿cierto? Mirada afuera no podemos decir es de la operación, es de la inversión o de financiamiento. Puede ser de las tres, ¿ya? Entonces, hay que ver, ¿cierto?, qué activo y qué pasivo, ¿cierto?, me está originando esa diferencia de cambio, y si ese activo o pasivo está relacionado, ¿cierto?, con la operación, con la inversión o financiamiento. Por lo tanto, lo voy a tener que separar en las tres categorías también. Bien. La pregunta de Cristóbal Campuzano. ¿El término de agregación y desagregación solo aplica para el estado de resultado del periodo? Sí, de hecho yo lo aclaré. A ver, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, del estado resultado integral, ¿cierto? Estado resultado integral, que está conformado por el estado resultado del periodo y los otros resultados integrales. Entonces, esta agregación, desagregación, es solamente para el estado resultado del periodo, ¿ya? Los otros resultados integrales, las ORI, se mantienen exactamente iguales. Una pregunta de Héctor Hidalgo. Sé que hicimos una pregunta un poco similar antes, pero vamos a ver si tiene alguna especificación. Dice, si tengo un holding donde hay varios segmentos de negocios, por ejemplo, matriz, minería, filial 1, inmobiliaria y filial 2, salud, cada empresa tendrá su resultado de operación, dependiendo de su actividad. ¿Cómo se trata al consolidar? Todo quedará como operación y se deberá separar en la actividad principal y otros ingresos o ingresos varios dentro de la operación. Ya, a ver, primero veamos, ¿cierto? La empresa en forma individual, antes de consolidar, ¿cierto? La empresa en forma individual tendrá que hacer el análisis que vimos recién, ¿cierto? Ver si hay una actividad principal, definir qué es de financiamiento, qué es de inversión, ok. Y después reporta, ¿cierto?, a su matriz. Y la matriz, ¿cierto?, va a tener que tomar, ¿cierto?, todos los resultados de todas sus filiales, incluyendo, ¿cierto?, los propios, y ahí determinar si hay una actividad principal para después, ¿cierto?, determinar cuáles son de financiamiento o de inversión a nivel consolidado. Y como les dije, ¿cierto?, en la pregunta anterior, no necesariamente la actividad principal va a ser la de la matriz, ¿ya? Porque a lo mejor dentro de la matriz, o sea, si hay una matriz que es solamente de inversión, pero los negocios principales están abajo, ¿cierto?, en la subsidiaria,
a lo mejor alguno de los negocios de la subsidiaria a nivel consolidado es el negocio principal y va a ser que a nivel consolidado, ¿cierto?, la actividad principal sea el de la subsidiaria. Entonces, obviamente hay que hacer el análisis, ¿cierto?, a nivel consolidado para ver qué resulta, ¿ya? Pero de antemano, sin hacer el análisis, no se puede decir, ¿cierto?, si va a ser el de la matriz o el alguna subsidiaria. Bien, voy a tomar las últimas dos preguntas que están en el chat en este momento, en honor al tiempo. Voy a comenzar con la de Dani del Río. Dice, ¿será necesario rediseñar el plan de cuentas o solo la estructura de reportes? Ya, a ver, esto en términos generales la IFRS nunca interviene en temas tan contables, o sea, no te lo dice. Eso ya es una decisión, ¿cierto?, de la empresa. Y yo creo que esto va a depender de la magnitud, o sea, si la empresa, ¿cierto?, hace una evaluación, identifica claramente cuál es su resultado operacional y ve que los resultados de inversión o financiamiento no son tan relevantes, yo creo que no debería hacer ningún cambio, ¿ya? Pero si son más voluminosos, entonces evidentemente tendría que, ¿cierto?, intervenir un poco más, ¿cierto?, el plan de cuenta o la información que pueda generar a través del software. Bien, y ahora la última pregunta para cerrar, considerando que aquí hay hartas personas de la comunidad universitaria, dice Rodrigo González, ¿qué medidas de desempeño debería revelar, en su opinión, una institución de educación superior? La calidad de la calidad de las preguntas de los estudiantes. Eh, no sé, me descoloca porque tendría que ser yo como, ¿cierto? Como, no sé, parte directiva de los, no sé, no se me ocurre. Eh, pero hay cosas típicas, ¿cierto? En la educación, no sé si educación superior, pero es, por ejemplo, este tema de no la deserción, o sea, cuántos, ¿cierto?, se van de la carrera, no terminan la carrera, cuántos se titulan, ¿cierto? La empleabilidad, eh, cuántos años se demoran en terminar la carrera, no sé, cosas como esas se me ocurren, así como a la rápida. Bueno, en no dar tiempo, vamos a ir cerrando ya esta actividad. Quiero agradecerte, Luis Alberto, por tu presentación, por todos los contenidos que hemos visto hoy y, por supuesto, por tomarte el tiempo de responder cada una de las preguntas. Agradecer también a todas las personas que se conectaron esta mañana. Eh, y bueno, quiero bueno, recordarles que están cordialmente invitados al Diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera. Voy a dejar nuevamente el enlace en el chat y también a nuestras próximas actividades de clases abiertas y gratuitas. Tenemos una otra clase el día viernes 24 a las 3 sobre anatomía de fraude digital. Les dejé también el enlace en el chat. Y bueno, con esto estamos llegando al final de nuestra clase de hoy. Antes de cerrar, les quiero pedir también que respondan una muy breve encuesta que va a aparecer ahora en sus pantallas. Esperan un momentito. Ahora sí. No les va a tomar mucho tiempo, una encuesta cortita. Agradecemos también a todas las personas que interactuaron con preguntas que sin duda enriquecen estos espacios. Esperamos contar con su participación en próximas clases abiertas y gratuitas. Y con esto, yo me despido, que tengan muy buen día. Gracias. Ok, gracias. Chao, chao. Bueno. Muchas gracias. Chao, gracias.